anatómicos con una restauración correcta del foot prime, del supraespinoso, la calidad ósea que es importante para hacer la fijación y obviamente la inmovilización para minimizar los movimientos en la interfase hueso del tendón. Hay factores intrínsecos que también tenemos que considerar, como el suministro vascular, considerar, por ejemplo, aquellos pacientes que fuman, ver la atrofia o infiltración grasa en el momento de la cirugía y si hay retracción o no del tendón. La fijación inicial de una lesión del manguito rotador es clave. Hay varias técnicas de reparación, como todos nos conocemos, anclaje con o sin suturas, túneles transóseos, equivalentes transóseos, pero el gol estándar todavía no está definido, si es 1 o 2 filas, y es algo que vamos a ver un poco más adelante. La reparación debe soportar las cargas fisiológicas de tracción, por lo tanto, tenemos que restaurar el área de la huella, hay que hacer una apropiada compresión del tendón en esta huella, con un mínimo movimiento a la interfase hueso, por eso es importante el uso del cabestrillo o el inmovilizador durante las 6 primeras semanas de nuestra reparación. Haciendo un repaso a la anatomía, vamos a ver que el doctor Mochizuki, el 2019, modificó un poco el concepto clásico que nos dio el doctor Curtis en su estudio sobre la anatomía del supraespinoso y nos indicó a este doctor que el infraespinoso ocupa la mayor parte de la tuberosidad menor a diferencia de lo que pensábamos. Por lo tanto, la mayor parte de la tuberosidad mayor está ocupada por el infraespinoso y no así por el supraespinoso, que más bien tiene una forma triangular muy pequeña. Esto es importante porque debemos de darle importancia en nuestra reparación al manguito rotador. ¿Por qué hacerlo una fila? Vamos a discutir en 1 o 2 filas. ¿Por qué hacerlo una fila si sabemos que la reparación en doble fila nos va a recrear mejor la huella nativa? Las cargas son más altas que soportan este tendón hasta que se produzca la falla. Menor formación de espacios, de gaps entre el hueso y el tendón. Definitivamente es mejor en todos los estudios biomecánicos. Si pueden suspender el audio los demás panelistas. Es mejor la doble fila por los estudios biomecánicos. Doctor Neil, si puede suspender su audio, por favor. Está sin audio. Ajá, nos muestran además que los estudios clínicos son controversiales, aunque una mejoría estructural y funcional cuando hacemos una doble fila. Si nos fijamos en este gráfico, la mayor parte de los estudios que hay sobre el manguito rotador indican que doble fila o simple fila son iguales, pero no toman en cuenta el tamaño de las lesiones y esto es importante que tenemos que considerar al momento de hacer nuestra reparación, si nuestra lesión es pequeña o es grande. Y si se fijan, todos tienen un punto de quiebre que son los 3 centímetros, es decir, en rupturas grandes aparentemente funciona mejor la reparación doble fila cuando es mayor a 3 centímetros, pero en reparaciones pequeñas, menores a 3 centímetros, funciona mejor o funciona igual la doble fila. Restablecemos la huella cuando hacemos una reparación en simple o doble fila. Sí, en la doble fila restablecemos mucho mejor la huella, pero tanto con la fila simple y la fila doble logramos tener una cobertura de la huella del supraespinoso de manera completa, como estamos viendo en el estudio, en el trabajo anterior. ¿Qué pasa si se nos rompe el tendón después de una reparación de manguito rotador? En general, aunque exista la reruptura, ya el paciente mejora por la misma artroscopía, liberación del tendón del bíceps, el manejo del bíceps, del subescapular, en fin. Pero autores indican, como Dukin, que la reruptura es menor cuando es doble fila y cuando las lesiones son de más de 10 milímetros. Millet, en cambio, indica que la fila simple, cuando existe una reruptura, las lesiones casi siempre son parciales y no así completas. Este otro autor, Franceschi, indica que la reruptura es más baja en la doble fila en los estudios con resonancia magnética 2 años. Y Millet, un nuevo estudio, indica que la reruptura en la fila simple es de un 25,9%, a diferencia de la doble fila, que es un 14,2%. Por lo tanto, seguimos con la disyuntiva de que la simple fila aparentemente tiene más índices de reruptura que la doble fila. Sucede con la doble fila, es técnicamente más difícil, es más larga y es más costosa. Utilizamos más material, más anclas. Se justifica la doble fila si los resultados clínicos son iguales, si existe una clara mejoría. Esto va a depender del tamaño de la lesión. En las lesiones pequeñas no está justificada y cuando son pequeñas, menor a 3 centímetros, pero en lesiones grandes sí estuviera justificada porque nos restaura mejor la huella. Hay controversias indicando que los nodos de la fila medial, en el caso de hacer una doble fila, pueden producir un estrangulamiento tendinoso en el nudo, por lo tanto
predisponer a mayor rupturas en esa zona, que es la zona 2 de CHO, que es donde incluso es más difícil hacer la nueva reparación, y puede perturbar esta segunda fila la microcirculación tendinosa y por lo tanto favorecer una ruptura. Son consideraciones que tenemos que tener en la doble fila. También indica Zhang que los mejores resultados en doble fila se dan cuando las lesiones son mayores a 3 centímetros. Entonces, parece que llegamos a este consenso, que las rupturas mayores a 3 centímetros son las que deberían ser reparadas en doble fila, mientras que las rupturas delaminadas, mientras que las rupturas menores a 3 centímetros es suficiente una fila. Januario, un modelo analítico, indicó que la doble fila es mucho más costosa, eso lo demostró en un trabajo y es fácil de suponerla. Wang tampoco encontró diferencias en la calidad de vida de una fila simple o una fila doble. Indicó que es mejor económicamente la doble fila en casos de lesiones mayores a 3 centímetros. Existen muchos estudios de simple o doble fila, pero la verdad es difícil determinar exactamente la superioridad de una u otra técnica con estos estudios, porque estos estudios tienen grupos heterogéneos, son grupos heterogéneos, por lo tanto no son sencillos de poder cuantificar los resultados. No hay conclusiones claras en cuanto a los metaanálisis o las revisiones sistemáticas de que la simple fila o doble fila es mejor. Si vamos a hacer una fila simple, ¿qué es lo que debemos utilizar? Anclas triples. Esto es el mensaje. Anclas triples, es decir, un ancla cargada con triple sutura. Alan Barber es el que más trabajos tiene sobre este tema. Indica que la carga triple es biomecánicamente superior a las rupturas, cuando las rupturas son menores, incluso a 3 centímetros, y sobre todo si utilizamos suturas resistentes como la de peso molecular ultra alto. Hay otros metaanálisis que nos indican que el punto de colchonero de Mason-Ellen tiene con un ancla un ancla cargada con 3 suturas, tiene un índice de ruptura igual en fila simple o en doble fila. Por lo tanto, menores de 3 centímetros, utilizar un ancla triplemente cargada puede ser la forma de utilizar la fila simple en nuestras reparaciones. Esta ancla triple cargada va a influir en cuanto a la reparación en el manguito rotador, porque esta tercera sutura nos va a aumentar la resistencia a la reparación, nos va a aumentar la fuerza de sujeción al tejido y sobre todo si es de peso molecular alto. Pero además nos permite cierto estiramiento entre 5 a 10 milímetros. Las reparaciones son menos tensas cuando hacemos con una tercera fila, lo cual no sucede con una doble fila, porque al ser más tensa la sutura, tenemos la posibilidad más rígida del constructo de tener mayor ruptura. En las lesiones delaminadas, definitivamente la fila simple, la fila doble es la recomendada. Las lesiones de las delaminadas son aquellas que tienen una división horizontal en el espesor del tendón. Su incidencia es alta, va hasta un 92%. No tiene una causa desconocida, aparentemente sería la cápsula superior, la parte inferior de esta delaminación, como dicen Burkhardt y Nimura, aunque estructuralmente, histológicamente, son capas diferentes, con una orientación diferente en su colágena, como muestra el trabajo de Sonavet en el 2019. En esta fila simple, la retracción sucede en la capa profunda, que es la que tiende a romperse una vez hecha la reparación. Por lo tanto, esta capa profunda, que en teoría, según Burkhardt, representa la cápsula superior, debe ser reparada con una fila y la parte superficial con otra fila. Por lo tanto, tenemos mejores resultados, la literatura lo comprueba fácilmente, en las estructuras delaminadas con una fila doble. Como conclusiones, nos falta de evidencia y de consenso con trabajos tipo 1, como prácticamente en toda la literatura de nuestra especialidad. El tipo de técnica dependerá del tamaño de la lesión y la experiencia del cirujano. Los mejores resultados con fila simple se consiguen con lesiones menores a 3 centímetros y las con fila doble. Además, doctora Gantier, si puede quitar su volumen, y además utilizando anclas triplemente cargadas. Y la fisioterapia, si hacemos una fila simple, debe ser lenta y progresiva. Doctora Gantier, si puede quitar su micrófono. Muy bien, gracias. Además, pueden ser muy útiles en las lesiones parciales también utilizar la fila doble. Creo que esta es una revisión completa de lo que es el manguito rotador en cuanto a fila simple o doble. Por favor, si tienen algún comentario para poder pasar a los casos clínicos, doctores. Una pregunta, Paul.
en términos de la carga triple o de la triple carga en una ancla de sutura, es mejor biomecánicamente, pero no preocupa que tengamos muchos puntos seguidos y también sacrificar un poco la parte biológica de la unión entre el tendón y el hueso. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuánto es el número ideal de nudos que deberíamos hacer para evitar ese deslizamiento que puede tener cuando ya empezamos un poco la rehabilitación o la cicatrización del tejido? Y si la infiltración grasa influye en que yo use una simple o una doble fila. Definitivamente, en relación a tu primera pregunta, utilizar una ancla triplemente cargada, no tres anclas, Claro. ¿me escuchan bien? ¿Sí? Una ancla triplemente cargada tiene una función biomecánica en el manguito rotador igual a que una doble fila cuando son lesiones pequeñas, pero además no tiene los problemas que tiene una doble fila, más bien de sí producir una isquemia en la zona de lo que se le atribuye a la doble fila, isquemia en la parte medial, precisamente por esta por este tipo de anclajes o de doble sutura, lo que no sucede en la primera fila. Definitivamente no produce los efectos que una segunda fila. Por eso es que las rupturas, cuando hacemos una fila, así sea triple cargada la ancla, se producen de diferente forma en la parte periférica, a diferencia de las que se suceden cuando hacemos doble fila, que son en la parte medial. En relación a la clasificación de Gutalier, definitivamente el tener una infiltración grasa influye, ya sea que tu reparación sea de una o dos filas. En ambos casos te va a influir. Creo que el tema de Gutalier es importante para ver si nuestro manguito rotador todavía es reparable o no. Uno de los conceptos de irreparabilidad precisamente en que se basa en que el Gutalier 3 ya no es reparable. Tu segunda pregunta se me fue, perdón, ¿cuál era? Para responderla rápidamente. Sí, digamos que la recomendación en la cantidad de nudos, si existe algo más de evidencia en cuanto hago 3, hago 4, hago 6. No hay una evidencia en cuanto al número de anclas que yo conozca. Lo que sí está claro es que la doble fila te puede producir mayores problemas si la lesión es pequeña, con mayor isquemia y con mayor índice de rupturas, precisamente por esta fila medial en relación al número de anclas. Y lo que también está claro es que las anclas sin nudos son las que en teoría funcionan mejor porque tenemos que considerar en un ancla con nudos la posibilidad de aflojamiento, que la tensión entre los nudos de una ancla, incluso con diferentes suturas, no es la misma. Por lo tanto, en teoría, los resultados son más sostenibles cuando tenemos unas anclas sin nudos. Aunque también esto es debatible, pero en general la literatura se inclina a esto. Muy bien, no sé si podemos, otra pregunta, podemos empezar con el caso Yo quería clínico. hacer una acotación. Sí, doctor. Acotando a lo que comentaba el doctor Fuentes acerca de su pregunta, creo que iba orientada a la cantidad de nudos que tenemos que hacer. Bueno, inicialmente hacemos, la recomendación actual es no realizar un nudo corredizo en mango rotador, ya que este se nos puede atorar o lesionar el tejido, y sobre este realizar 3 nudos más de poste alternante, es lo que actualmente sabemos que le provee un poco más de estabilidad al nudo en cuanto a la seguridad del lazo y de la lazada también y del nudo en sí. Una pregunta para el doctor Patiño, cortita antes de pasar al siguiente caso clínico. Usted nos enseñó una imagen acerca de una ruptura parcial. Sabemos que hay muchos aditamentos, dispositivos para determinar cuándo una ruptura parcial es más del 50%. ¿Usted cómo lo hace actualmente en su práctica clínica? O si alguno de los otros panelistas nos podría comentar qué es lo que realizan en el quirófano o como acto quirúrgico. Particularmente para responderte rápido, cuando son lesiones parciales, los resultados aparentemente son iguales si completas la lesión o le haces una sutura transtendón. Yo personalmente completo la lesión. Hay algunos estudios que se inclinan porque completar la lesión te ofrece mejores resultados. Yo completo la lesión y hago la fijación como si fuera una lesión completa y decido, dependiendo del tamaño y de las características del tejido del paciente, si la hago en una o dos filas. No sé si algún otro panelista tiene alguna opinión. También, perdón, antes está el doctor Ángel Calvo de España. No sé si me está escuchando el doctor. Un saludo para Ángel. También, si tiene alguna opinión, adelante, por favor, Ángel. Yo tenía que hacer una acotación.
A ver, doctor. ¿Me escuchan? Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que hablar es una evolución en el entendimiento de cuál es la mejor forma de poder curar hacia el futuro. Porque se ha hecho unos estudios en los que van viendo que los puntos transóseos, donde inicialmente se hacían las suturas de fila, luego las suturas de doble fila, y por último vienen los exámenes transóseos. Lo que se está tratando es de mejorar el contacto de la interfase del manguito con el footprint. Generalmente uno cree que haciendo, pues, dependiendo de la ruptura, el tejido es fundamental. Las características del tejido pueda ser o no cicatrizable al footprint, ¿me entienden? Entonces yo creo que hay que ver las características, como se mencionó anteriormente, para poder definir qué es lo que necesita mi paciente. Otra variable importante en Bolivia es que normalmente la parte económica juega un factor importante. Puede que yo quiera hacer un equivalente transóseo con las marcas que tenemos en el medio, pero generalmente son pacientes que se les crece demasiado. Hay que ver ese tipo de cosas para poder definir cuál es la mejor alternativa en relación al paciente. Definitivamente son cosas que hay que considerar. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario. Podemos pasar al primer caso. Tenemos una pregunta. Dice, doctor Paul, ¿qué opinión tiene sobre el uso de cinta en reparación sin nudo con simple fila? Perdón, ¿en la utilización de qué? En el uso de cinta en reparación sin nudo con simple fila. De cintas, me refiero, supongo que se suponen a los tapes que están utilizándose ahora y casas comerciales que la tienen, como Artex, el Fiber Tape. Definitivamente el utilizar este tipo de cintas nos ayuda mucho en la configuración de una reparación. Biomecánicamente son muy fuertes, no son superiores al de una sutura de alto peso molecular. Probablemente tengan la ventaja de que producen menos isquemia en el tendón reparado que una sutura. Pero es distinto. Puedes utilizar un tape o puedes utilizar una sutura. Lo importante es que sea resistente esta sutura. Esa es mi opinión. Mientras tanto, no sé si el doctor Calvo de España me está escuchando. Doctor Calvo. Sí, estoy escuchando perfectamente. Doctor, ¿qué opina? ¿Qué nos puede dar una opinión con toda su experiencia? El doctor Calvo es uno de los cirujanos de hombro más connotados en España, muy conocido en Latinoamérica, amigo de todos nosotros, del SLART. Por favor, es importante su opinión, doctor Calvo, mientras vamos poniendo la presentación. ¿Qué opina doble fila, simple fila? ¿Cuál es su experiencia, por favor? Sí, pues uno de los trabajos que se ha presentado ahí, el del doctor Calvo, era mi fellow hace bastantes años. Es el trabajo que corresponde a su tesis doctoral. Y desarrolla prácticamente la forma de actuar que hemos tenido en mi hospital durante 25 años prácticamente. Y es que en las roturas grandes somos partidarios de la doble fila. Lo que yo no soy muy amigo es del transóseo equivalente, porque el transóseo equivalente fija toda la fijación se produce en la fila medial. Con lo cual, yo que estoy, pues, desgraciadamente bastante acostumbrado al tratamiento de las roturas, prefiero encontrarme una nueva rotura o una no cicatrización del tendón a una rotura en la unión miotendinosa. Y el transóseo equivalente, en mi experiencia, da un porcentaje más alto que la doble fila que en las roturas miotendinosas. Bueno, muy buenos días a toda Bolivia, al doctor Calvo en España. El caso clínico que les voy a presentar es acerca de un paciente masculino. Es un paciente militar, apenas retirado, de 56 años de edad. El motivo de consulta que ustedes ven es que él tiene debilidad en su hombro derecho, pero con algo de dolor. Principalmente el motivo de consulta es que él no logra movilizar la extremidad como normalmente lo hacía. Esta no es una fotografía que corresponde al paciente, pero lo que trato de enfocar y mostrar es que era importante la atrofia que tenía a nivel de la fosa supra e infraespinosa. Cuando se hizo la evaluación, los movimientos pasivos de flexión, rotación externa e interna estaban completos.
Lo que sí llamaba la atención es que tenía un déficit en la rotación externa, que es el lag sign. Tenía las pruebas para el subescapular normales, belly press y lift off negativo, pero sí llamaba lo que podíamos llamarlo, que es la incapacidad de poder elevar el brazo en el plano frontal, la pseudoparálisis que podíamos denominar en este caso del deltoides. El paciente tenía las siguientes antecedentes personales. Él tuvo un accidente de tránsito. Él tenía un año de evolución, pero el tema fue que tuvo una luxación glenumeral, que fue SIDA, pero también tuvo un traumatismo cráneoencefálico, que lo derivó, además de un trauma torácico, el paciente es terapia intensiva, por lo cual su rehabilitación, adicionando teniendo el antebrazo, su rehabilitación fue muy dificultosa por el tema del trauma torácico, y que pues poco a poco empezó a utilizarse. Entonces el paciente llega así con muchos datos clínicos y tuviera alguna pregunta y puede... Hola, creo que el internet es muy inestable, a rato se corta y vuelve a entrar otra vez, el internet no está funcionando muy bien. Creo que me logran escuchar. Ahora Sí, sí, doctor Fernando. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Lo que no vemos es tu imagen. Lo que quería mostrarles es que en la radiografía de la derecha es del paciente, en la cual uno puede ver una disminución acromiumeral. Y en la radiografía de la izquierda se pueden ver todas las necesarias pedir en un paciente. Deberíamos ver la salida del acromion, una axial, una AP verdadera, una AP con rotación interna. Además de eso, es importante ver la radiografía para descartar alguna patología, como pueden ser calcificaciones y artrosis. El paciente se le solicitó la resonancia magnética. Uno puede ver resonancia de todas las características. En plano coronal puede ver la ruptura, el grado de retracción. Plano sagital uno podría apreciar, sobre todo, ver algo que estaba mencionando anteriormente en la exposición del doctor Patiño, que ustedes pueden ver, uno podría ver las características según que habla de la infiltración sagutalier, que las clasifica desde ninguna hasta el grado más severo, que es el grado 3, y uno podría decir, no se está proyectando, creo. ¿No se está proyectando? No, Sí, no se comparte está su pantalla, doctor. No se ve la presentación, Fer. Muy bien, ahora sí se ve. Ahora sí. ¿Ya? ¿Está? El grado de retracción del tendón del lado sagital, uno puede ver a nivel de la fosa supraespinosa el músculo y la parte más blanca que señala la infiltración grasa. Está la siguiente la siguiente diapositiva lo que trata de demostrar es el grado de infiltración grasa que tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4. El grado 1 que no tenemos infiltración, y lo que quiere demostrar es eso, que nos da características de cronicidad y además características indirectas de lo que son la calidad del tendón que queremos reparar. Entonces, nosotros podamos dar acción coronal y sobre todo ver las características de los tejidos circundantes. No sé si alguien tuviera alguna acotación en relación al cuadro clínico, pedirían algo adicional. En este caso, pues yo estoy planteando este diagnóstico con la intención de generar un poquito de polémica. Una consulta, Fernando. En este caso, ¿cómo podemos confirmar o descartar una lesión neurológica en un paciente que tenemos con trauma? Pienso que es importante mencionar o confirmar o descartar lesiones neurológicas. Es evidente que eso uno lo hace clínicamente, pero solicitaríamos algún estudio en este caso para
porque si nosotros nos enfrentamos a una ruptura de mango rotador sin considerar una lesión neurológica por el antecedente, podría ser una causa de mal resultado funcional. Excelente la acotación, Cristian. Lo que pasa es que toda luxación puede tener hasta en un 25% una lesión neurológica, que generalmente es el nervio axilar. Se le hizo los estudios de conducción nerviosa y estos negativos en este paciente. Otra consulta, Fernando. En cuanto al signo de lag o lag sign, Sí. en este caso vale la pena hacerlo en la posición 1 y posición 2, es decir, en posición de 0 grados y a 90. ¿Cambiaría eso la decisión de una reconstrucción adicional póster o superior? No entiendo la pregunta. ¿En 0 a 90 qué? No, el lag sign. Se refiere a la parte Ah. clínica. Si te cambian algo, tener un lag sign a 0 grados, Ah. 90. ¿Qué es la posición 1 o la posición 2? Bueno, generalmente yo le doy una rotación de 90 grados y espero que el paciente o la máxima que tolere mantenga el brazo. Y generalmente si hay retorno, pues yo ya digo que el lag sign es positivo. No sé si mantenerlo a 0 tenga alguna diferencia significativa. ¿Alguna otra acotación? No sé si hay alguna pregunta. Y entrando al tema, me parece que estamos frente a una lesión masiva del manguito rotador. Claramente es crónico, o probablemente el trauma haya mostrado recién el estado del hombro, pero es crónico, una lesión masiva. Y por el gutalier que tiene, probablemente irreparable. El concepto de reparabilidad hay que tenerlo en cuenta lo siguiente. Burkhardt, en un artículo, un trabajo ya desde hace 3 años, del 2017, indica que la reparabilidad no es, si bien puede verse en las imágenes, podemos determinarla por las imágenes, con el cutalier, con el signo de la tangente, con el tipo de retracción que tiene. Básicamente la reparabilidad o no de un manguito rotador es quirúrgica, porque hay tendones que en imágenes pueden verse irreparables, pero en el acto quirúrgico sí se pueden reparar, y como él lo dice y como muchas veces lo hemos visto todos, lesiones que no se podían reparar, sí hemos visto que sí se hacen. Por lo tanto, el tema de reparabilidad no lo sé, pero de que es una lesión masiva, retraída, está claro, con la posibilidad de reparabilidad por el gutalier que tiene y el tangente positivo que tiene. Bueno, totalmente de acuerdo. El tema de decir si es irreparable o reparable básicamente es en el acto operatorio, cuando uno pueda poner o no en el footprint el manguito rotador. Exactamente. Sí. Una pregunta, ¿esto implicaría entrar con, obviamente, un plan A, un plan B, hasta un plan C, pero eso probablemente lo discutiríamos más en el tratamiento? Pero es importante tener en cuenta que con una atrofia grasa en este nivel, con una lesión crónica, es evidente que uno tiene que entrar probablemente con situaciones o implantes o planificaciones alternas, de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios de que pueda llegar este tendón a la huella, o hacer una reconstrucción parcial, que lo hacía mucho Burkhardt antes de la reconstrucción. Hacía muchas reconstrucciones no parciales, sino más cercanas a la superficie articular y tratar de compensar en algo. Pero bueno, está interesante. Quedaríamos con el diagnóstico de una lesión masiva. ¿Qué opinan? Si puedo opinar, ¿puedo opinar? Por favor, Sí, doctor Calvo. Escuchamos. Yo es que en lo que no estoy de acuerdo es que en esa imagen de resonancia haya una infiltración grasa. Es decir, hay una ocupación de grasa de la fosa supraespinosa, pero el color del músculo que queda es un color igual que los otros músculos. Es decir, la grasa no ha infiltrado el músculo, no es una atrofia grasa. Es una ocupación de grasa de la fosa supraespinosa, posiblemente debida a la retracción. Si el tendón se retrae, el músculo también se retrae, y en ese corte vemos más porcentaje de grasa. Si restituyéramos la longitud del tendón, es muy posible que el volumen del músculo fuera más parecido a la normalidad. La atrofia grasa hay que definirla como la infiltración grasa del músculo, es decir, hay un cambio de color del músculo.
Y eso es muy importante a la hora de elegir el tratamiento. Sí, es importante esa acotación, Ángel, y además hay que considerar que la atrofia glasa podemos clasificarla por resonancia TAC a través del Gutalier, pero la infiltración de la masa muscular de grasa, que es a lo que prácticamente te refieres, lo vemos con el signo de la tangente, que en este caso aparentemente no es tan evidente. Entonces, de alguna forma, lo que dices es cierto. Es decir, hay una infiltración grasa relativa, pero con un signo de tangente negativo. No sé si están de acuerdo. Bueno, es por esto que yo la catalogué como una ruptura traumática del manguito rotador. Es probable que hubiera existido una ruptura un poco más pequeña con cierta cronicidad por la edad del paciente, 56 años. Y hablando con el paciente, pues lo que llamaba la atención antes del accidente es que él tenía una movilidad completa, hasta después del accidente. Yo quería también lanzar como un comentario para nuestro medio, es que yo creo que hay que tener en cuenta la ecografía. La ecografía en manos adecuadas, con un entrenamiento adecuado, nos puede dar datos acerca del tamaño de la ruptura, puede mostrarnos incluso el grado de retracción, que en ciertos lugares donde no exista la resonancia magnética viene a ser un dato útil e importante que nos puede ayudar a tomar una decisión importante. Sí, no sé si están de acuerdo todos. Sí, de acuerdo. No sé si podemos adelantar un poquitito para que podamos presentar todos los casos, Fernando. Bueno, no nos escucho. Aló, aló. Hola, sí, Fernando, si podemos adelantar con el tratamiento. ¿Qué Ok, le hiciste? yo me voy a acelerar un poco porque yo creo que el tratamiento lo tenemos todos claros. La idea es hacer una reparación del manguito rotador, pero ya uno podría hacerlo bajo la preferencia que quiera. Que puede hacerlo con técnica artroscópica o con técnica abierta. Yo creo que en este caso la decisión va por el medio donde uno desempeña, tener las condiciones adecuadas para poder hacer el mejor tratamiento posible a nuestro paciente. En este caso lo hemos colocado al paciente en una posición sí de playa, en la que estamos acostumbrados, y en este caso opté por hacer una técnica abierta. Hemos hecho una incisión transdeltoidea, hacemos una infiltración del tejido con lidocaína y un poco de adrenalina para disminuir el sangrado. Tratamos de hacer una bursectomía y una exposición, y miren, podemos tomar y exponer bastante bien el tejido. Además, nosotros podemos identificar el tamaño de alguna forma fuera ganchoso, pero generalmente no lo es. Y tomando en cuenta lo que decía Burkhard acerca del margen de la convergencia, poder hacer un reparo lo menos con menor tensión posible a nivel de footprint. Es así que nosotros hacemos la reparación del tejido, del tendón, fíjense, con una reparación y aproximación todo. Es así que en el postoperatorio nosotros usamos analgésicos, le pedimos al paciente que use exclusivamente el cabestrillo por 6 semanas y los ejercicios pendulares. Manejamos este protocolo, doctora Sarah Jackins, mejorando inicialmente la flexibilidad y después la recuperación de la fuerza. Esto es como mensajes para llevar a la casa. Nunca olvidarse que una luxación glenohumeral puede tener entre un 15 y un 35% o sea, es toda la literatura de roturas del manguito rotador. Y nunca olvidarse que tiene que ser evaluado una posibilidad de lesión neurológica, que generalmente es el nervio axilar un 25%. El tratamiento antes de la tercera semana de estos pacientes da muy buenos resultados en aquel paciente, por ejemplo, que ha tenido que esperar un año para ser tratado. Me aceleré un poco al final, no sé si tiene alguna pregunta alguno de ustedes. Está perfecto, sí, pues estamos ya sobre hora. ¿Cómo encontraste el tendón? ¿Lo pudiste reparar fácil? ¿Te alcanzaste a llegar a la huella sin problemas? ¿Hiciste 1 o 2 filas? Porque puede hacerse abierto. Como pueden ver acá, pues hicimos la técnica margen convergencia, no tuvimos dificultad. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. No sé si Nils tiene ya su caso listo. Ahora sí, creo que ya la pueden ver en pantalla, ¿verdad? Como les decía, voy a correr un poco ahora en la presentación. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, este es un paciente varón de 62 años de edad, sin ningún antecedente patológico, jugador de tenis hace 50 años, no tiene ningún antecedente de trauma, que es la historia más común que todos vemos. Y dolor leve en hombro, a veces moderado, hace 6 meses, progresivo,
pero en ningún momento ha dejado el juego, por lo cual el paciente continúa jugando. El dolor es sobre todo nocturno y a veces en el juego o posterior al juego. Previamente a la consulta con nosotros, como les digo, 6 meses atrás, ha comenzado el dolor y ha visitado a 3 colegas previamente. El primer tratamiento que recibió fue medicación y fisioterapia por 2 meses, lo cual no le impedía jugar, seguía jugando, pero no conseguía hacer su mejor juego. El segundo colega le hizo una infiltración con corticoide de depósito. Y el tercer colega, después de unos 2, 3 meses, al final 4 meses de tratamiento, le indicó fisioterapia, reposo deportivo y que mejor era si es que dejara de jugar. Pues esto es como una sentencia al paredón. De todas formas, hizo un reposo de unos 3, 4 semanas y no mejoraba. Por lo tanto, ¿qué datos podemos preguntar? Voy a acelerar, no voy a hacer una mesa redonda al respecto. Bueno, primero, ¿hizo fisioterapia adecuada? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y para eso yo le pregunto al paciente qué ha hecho. Ha hecho ondas, ha hecho corrientes, ultrasonido, etcétera, para saber si ha sido una fisioterapia adecuada. La infiltración con corticoides, ¿está indicada? ¿No está indicada? Hay mucha discusión al respecto. El reposo deportivo, y mejor si deja de jugar a un paciente de estas características, 50 años jugando, y que le digan que no puede jugar, eso no, en mi opinión no es lo adecuado. Pero lo más importante es que el paciente no mejora. Bueno, entonces, con las preguntas que le hice, ¿hizo el paciente fisioterapia adecuada? Sí, hizo la fisioterapia adecuada. Conozco a la fisioterapeuta, todo, y hizo buen trabajo. Corticoide, aquí he puesto algunos artículos al respecto de que el corticoide solo te da una mejora parcial, hasta moderada, en los casos y por un corto tiempo, desde 2 meses hasta 6 meses. Más que eso no te va a mejorar. Y por lo tanto, si es una lesión de manguito con ruptura, entonces no va a mejorar. Y fue lo que sucedió. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Inspección del paciente, palpación del área dolorosa, verificar el arco de movimiento, movilizaciones pasivas, activas, limitada y normal. Si estaba limitado o normal. Nunca olvidarse del examen de la región cervical. En este tipo de pacientes mayores de 60 años puede haber algún tipo de artrosis o alguna otra patología cervical. Y luego tenemos las maniobras de integridad tendinosa, maniobras de pinzamiento subacromial, bíceps largo, inestabilidad y del labrum. Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? Palpación del área dolorosa, el área del manguito irradiada hacia el brazo. Arco de movimiento normal, porque puede jugar. El examen de la región cervical, normal. Dentro de estos exámenes, los que nos llaman la atención son las maniobras de integridad tendinosa y demás. Entonces, ¿cuáles son las maniobras de pinzamiento? Estas son, voy a acelerar, como les dije, no vamos a centrar tanto en el detalle, pero estas son las maniobras que más nos interesan. ¿No? Neil, Hawking, Jochum, Speed y Jergerson Test. Dentro de las maniobras de integridad tenemos la de Job y las de subescapular, que son muy importantes. El belly press, que son para mí dentro de las que son más importantes. Ahí tenemos algunas maniobras de integridad que por el tiempo voy a pasar los videos rápidamente. Maniobras de pinzamiento, maniobras de subescapular. Obviamente este no es el paciente, pero solamente es el examen físico para tengamos en cuenta. Y maniobras de bíceps. Ese es un jugador de rugby, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de la imagenología? Podemos pedir radiografía, ecografía, tomografía, cintilografía, resonancia, artroresonancia. Bueno, tenía algo preparado para discutir esto, pero vamos a correr. Entonces, ¿qué es lo que es imprescindible? Radiografía, eso es imprescindible para un tipo de paciente de estos. La radiografía hay que pedirla en 3 o 4 posiciones. No nos quedemos solamente en la radiografía de frente porque nos van a faltar datos. La ecografía es un excelente examen, pero lastimosamente es un examen examinador dependiente y ecógrafo dependiente. Si no tienes un buen ecógrafo, no te va a mostrar todo. Y el examinador, este es un artículo de hace unos 10 años atrás, demostraba que el 30% de los casos daban falso positivo o falso negativo. Por lo tanto, es un examen que tiene muchas fallas cuando no está realizado por una persona entrenada en músculo esquelético
porque sabemos que los imagenólogos ven barrigas, ven varices, y no solamente ven músculo esquelético en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ese es un dato muy importante. Por lo tanto, el mejor examen en nuestro medio es una resonancia magnética de parte, que nos va a mostrar mejor las partes blandas. Y la artrorresonancia solamente en los casos necesarios. He tenido algún paciente que por contraindicación de que no puede hacerse una resonancia, le he pedido una tomografía. ¿Por qué? Porque los pacientes con marcapaso, por ejemplo, no les puedes pedir una resonancia, pero sí pueden hacerse una tomografía. Bueno, entonces ahí tenemos la radiografía del paciente, tenemos la lesión del manguito. Es una lesión grande que tiene una lesión en el bíceps también, por lo tanto tenemos que ir al diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Tenemos como diagnósticos un pinzamiento subacromial, hombro congelado, tendinitis calcárea, subescapular pura, lesión de tendinitis o bíceps. Ahí vamos a tener algunas de las lesiones. La que está a su imagen a la izquierda es una lesión de hombro congelado, la tendinitis, y abajo tenemos la tendinitis calcárea y abajo tenemos una lesión de subescapular. Bueno, dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales, hemos quedado con el paciente en los siguientes diagnósticos. Un síndrome de pinzamiento subacromial, una lesión del bíceps con tendinitis del bíceps y obviamente una lesión de manguito moderada. En los casos de solamente pinzamiento, yo hago tratamiento con ondas de choque, esa es mi preferencia, ¿ya? En unas lesiones de tendinitis, solamente tendinitis o lesiones parciales, fisioterapia es mi primera opción y en caso que esté molestando mucho o esté a punto de romperse, prefiero hacer una cirugía. Bueno, dentro de los que son las opciones de tratamiento, dejar el deporte, solo medicación, solo fisioterapia, otra vez más intensiva, utilizando otros parámetros que no se hayan hecho, otras máquinas que no se hayan hecho. Infiltración con corticoide, ácido hialurónico, plasma, células madre, ¿es lo adecuado en estos casos? Ondas de choque, radial, focal o ambas, ¿es lo adecuado o directamente a la cirugía? Como les decía, para irnos más rápido, pues lo mejor en una lesión de estas es ir directo a una cirugía. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? André, cerrámelo. Tratamiento quirúrgico. Podemos hacer reparo de manguito en una o dos hileras. Podemos hacer una o dos hileras, aumentación biológica, aumentación con parche, reconstrucción de cápsula superior, con auto o al injerto, prótesis reversa. Entonces, en este caso nos hemos ido por un reparo de manguito en una hilera. Es lo que la mayoría estoy seguro que hubiera escogido. Dentro de la cirugía hemos dicho, vamos a hacer un reparo en una hilera. Podemos hacerlo por mini open, podemos hacerlo artroscópico. ¿Qué fijación vamos a utilizar? Acromioplastia vamos a hacer en todos los casos, no la vamos a hacer. Vamos a hacer una bursectomía amplia o una bursectomía parcial. Vamos a hacer tenodesis del bíceps o una tenotomía directamente. ¿Qué vamos a hacer con la clavícula distal? Bueno, esta es la radiografía del paciente postoperatorio. Como verán, hicimos una tenodesis del bíceps, reparo del manguito con dos anclas, aquí solo se ve una, pero son dos, y le retiramos la clavícula distal. Entonces, podíamos habernos ido a una dos filas, no era necesario por el tipo de lesión. Reparo de manguito, esas veces yo solo hacía hacía la exploración artroscópica, porque ese es un paciente de hace muchos años, y les hacía el mini open, que me iba muy bien. Y ahora por el entrenamiento y conseguimos hacerlo todo por artroscopía. Entonces hemos utilizado en su momento anclas de titanio de es lo que yo decía. No hicimos y no hacemos acromioplastia, solo en los casos indicados y necesarios. Bursectomía parcial, solamente bursectomía parcial y no una bursectomía amplia. Y en este caso, porque el paciente solicitaba mantener su juego porque era campeón de tenis a su edad, o sea, en su categoría, él solicitó que se le haga una tenodesis de bíceps, que no se le haga una tenotomía. Y como les decía, como tenía una artrosis acromioclavicular moderada a importante, ya se le hizo la exéresis de clavícula en el momento. En el posoperatorio, ¿qué cosas hay que considerar en el posoperatorio? Inmovilización, en qué posición va a ser inmovilizado, cuánto tiempo, cuándo vamos a empezar la fisioterapia, qué tipo de fisioterapia, durante cuánto tiempo vamos a hacer la fisioterapia, cuándo va a empezar a entrenar y cuándo va a ser el deporte competitivo. Entonces, en este caso, lo hemos dejado en un cabestrillo con rotación interna y en la posición más cómoda posible, ¿no? El tiempo de inmovilización, 6 semanas.
Pero ¿cuándo empezamos fisioterapia? A la segunda semana, pero fisioterapia porque en la parte cervical, para quitarles el dolor de la contractura muscular que se presenta en la región cervical, en la parte del trapecio y en el hombro, sin hacer movimientos. Toda esta fisioterapia de la segunda a la sexta semana. Posterior a esto empezamos, la cuarta semana empezamos con algunos movimientos pasivos, pendulares sobre todo, y se vuelve a cabestrillo 2 a 3 veces al día. Y posteriormente hacemos fisioterapia después de la sexta semana, 3 a 6 meses de fisioterapia. Cuando empezamos el deporte de entrenamiento de tenis, en este caso, deportes de raqueta o con elevación del brazo, al tercer o cuarto mes postoperatorio. Y cuando le damos alta al paciente para su actividad deportiva competitiva, porque si este es un jugador de tenis que gana campeonatos de su categoría, entonces va a ser competitivo todavía, 6 meses. Ese es el tiempo en el que vamos a dar la autorización. Ahora, tenemos que el paciente 12 años después vuelve a la consulta. Esto sucedió el año pasado. Ahora ya es un varón de 74 años, tiene hipertensión arterial, no tiene ningún otro problema de salud. Y hace un año, 8 meses aproximadamente, ha dejado el tenis y ha empezado a practicar golf. Pero tuvo un trauma 2 semanas antes de la consulta. Jugando golf le dio al green en el primer golpe y no le dio con fuerza, por lo tanto estaba frío, no es un deporte que practica habitualmente, entonces se lastimó y le empezó con un dolor intenso nocturno y con un antecedente de trauma. Refiere que empezó a sentir crépito en su momento. Esa es la mini open y tenía dolor y limitación funcional con maniobras de integridad tendinosa y pinzamiento que eran positivas y tenía insuficiencia. Se solicitó una radiografía y una resonancia. Esta resonancia no es de la paciente, pero es muy similar, ¿ya? Entonces hay una gran retracción. Tenemos que tenía una infiltración grasa, sí, y gran parte del músculo estaba degradado, por lo tanto me hacía dudar si era una lesión antigua, o sea, tuvo una ruptura y con esto con este trauma se agravó la lesión, pero estaba funcionando muy bien, o es una lesión reciente que realmente se hizo recién. Entonces había ausencia de manguito, por lo tanto era una lesión más grande. Opciones de tratamiento, teniendo en cuenta que el paciente quiere volver a jugar, no quiere dejar el deporte, ¿ya? Infiltración con corticoides, ácido hialurónico, plasma, células madre, ondas de choque nuevamente, esta vez haríamos un reparo de manguito en 2 filas, ya nos han hablado. Cirugía con refuerzo, le haríamos una con refuerzo biológico de un tensor de fascia lata, no sé, o nos damos una reconstrucción de cápsula superior, o nos vamos directamente a una prótesis reversa sabiendo que sería una revisión de manguito. Bueno, nosotros al paciente le ofrecimos una reconstrucción de cápsula superior, ¿ya? Que creo que eso es lo mejor. Habíamos conversado con el paciente para hacerle artroscopio, podemos hacerlo artroscópico, miopen con auto o algo injerto, fascia lata en el caso de auto y Aquiles en el caso de halo. Algunos utilizan el bíceps largo, lo he visto, lo sé. Perdón. Le vamos a hacer un refuerzo biológico, plasma, células madre. Bueno, nosotros le ofrecimos un artroscópico con algo injerto de Aquiles y con un refuerzo biológico. Este es uno de los casos que hicimos hace un tiempo atrás. Por cuestión de tiempo lo vamos a pasar ahí, pero ahí se ve cómo está todo reparado, ¿no? Y bueno, conclusiones, porque ya nos quedan 2 minutos. Nunca olvidarse de que la anamnesis es la madre, la anamnesis y los exámenes físicos es más importante que los exámenes, ¿ya? Y eso nos va a llevar a un diagnóstico adecuado. Solicitar la imagenología adecuada para cada caso, ¿ya? Y completa para no tener problemas en el tratamiento. No voy a poder diagnosticar lo que no conozco, por lo tanto, tengo que seguir estudiando, aprendiendo y revisar siempre los diagnósticos diferenciales. Y si no puedo reconocer lo que tiene, peor voy a poder tratarlo. Entonces, es muy importante el poder examinar al paciente, conversar con el paciente en la anamnesis, hacer un diagnóstico adecuado y tener una planificación de tratamiento adecuada. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sé que he corrido un poco, pero es por cuestión del tiempo.
está bien, Nils. Oye, muchas gracias. ¿Qué les parece si dejamos las preguntas para el final y vamos con la doctora Gantier, que tiene un último caso clínico, y ahí discutimos unos 5 o 10 minutos más para despedir a la gente? Bueno, el siguiente paciente que le presento es un paciente de sexo masculino, de 73 años de edad. El paciente revelaría un dolor profundo, con un antecedente de una caída de su propia altura. Aparentemente estaba en la calle y por no soltar el teléfono móvil cae apoyando todo su peso con la mano. Eso le produce dificultad en sus rangos de movilidad activos del hombro y él citaba que tenía un dolor nocturno. Importante, como decía el doctor Calderón hace rato, la clínica que el paciente ya va expresando, ¿no? Y los antecedentes y la biomecánica. Lo interesante de la ortopedia y la traumatología es que en muchos casos cada una de las cosas que hacemos prácticamente es un cuento, el cual debemos saberlo previamente. La biomecánica que el paciente expresa y datos ya relacionados a él tienen que llevarnos a una sospecha probable de diagnóstico. Su examen físico de este paciente tenía un rango de movilidad activo limitado, una flexión de 90 grados, una rotación, una extensión de 45 grados, una rotación interna apenas llegaba hasta la cresta ilíaca en relación al contralateral, una rotación interna de 35 grados, una deducción también de 90 grados, una clínica de NIR positivo, Hodgkin positivo, un JOT positivo, 3 cruces, un Liebowitz test positivo, un belly press positivo y un también signos de SPID positivos citados anteriormente descritos. Ahora, en este paciente nosotros siempre lo que hacemos es pedir una batería de estudios para complementar y no solamente irnos a lo aparente, ¿no? Siempre solicitamos rayos X AP de hombro, una salida del supraespinoso, y en este caso quiero hacerles una consideración especial. No solamente es importante la ascensión de la cabeza del húmero, el espacio subacromial que podamos tener, sino también hacer consideraciones que no son tan actuales, ya que el 2013 el doctor Moore ya hizo una descripción del ángulo crítico del hombro y hay que tenerlo en cuenta también como conducta para posibles tratamientos como la cromioplastía dentro de tu arsenal. En este caso, considerar que no solamente, como dijo hace rato el doctor Calderón, hacemos una AP verdadera, sino también considerar hacer una AP neutra que nos pueda permitir hacer una medición de la glena en el ángulo con la parte más lateral del acromion, considerando que dentro de lo normal se encuentra de 30 a 35 grados, y si el paciente tiene mayor de 35 grados, esos estudios ya están realizados, donde sí se ha visto de que hay un efecto de que el paciente tenga una probable re-ruptura a pesar de la reparación que nosotros podamos hacer, y por lo tanto hay que considerar probablemente hacer una cromioplastia lateral, que también está demostrado que esta puede ayudar a disminuir 2.8 grados este ángulo y de tal manera evitar las fallas a posteriores. El ángulo menor a 30 grados también tampoco es que sea bueno, ¿no? Es un ángulo que nos habla de que este paciente está con fuerzas de compresión en la cabeza y por lo tanto este paciente va a ser un candidato seguramente a una progresión de artrosis a nivel de la articulación glenohumeral. Entonces es importante también considerar no solamente las proyecciones a las cuales estamos adecuados, sino ir actualizándonos y en este caso tomar en cuenta este ángulo crítico que aparentemente es predictor de lo que va a pasar en un futuro con estos pacientes. Segundo importante, casi siempre nos gustaría pues tener todos los estudios para cada uno de los pacientes, pero si no lo podemos hacer, evidentemente una ecografía es de muchísima ayuda. En este caso yo lo que les quiero mostrar, no sé si ven mi cursor, porque sé que esta charla no solamente la ven los expertos, sí necesitamos una persona que ustedes sepan que tenga formación, idealmente una alta especialidad en musculoesquelético y que pueda expresarte con imágenes, quizás si no tienes una resonancia magnética. En este caso donde estoy mostrando aquí con la cruz, quiero que ustedes recuerden 3 números. Usualmente el tendón que siempre se va a lesionar es el supraespinoso, pero sin embargo hay cambios que nosotros podemos ver en la ecogenicidad de los tejidos. El número 1 siempre es importante. Cuando ustedes ven una ecografía, dividan esta en 3. El número 1 va a corresponder a la zona articular, el número 2 a la zona del tendón, y el número 3 a la zona de la bursa. Si yo veo alguna solución de continuidad a nivel de la zona 1, estamos hablando que hay un compromiso articular. Entonces, nuestra conducta va a ser evidente.
Si veo una lesión a nivel del número 2, entonces estamos hablando de que es probable que todavía tomemos tiempo, pero hay que ir informándoselo al paciente. Y a su vez, si vemos también imágenes a nivel de tipo 3. En este caso, sí hicimos una ecografía con el paciente, sí contamos con gente excelente en cuanto a imágenes, y ya hacían una apreciación de una lesión, de hecho aquí la ven delimitada a nivel del supraespinoso, no en el total del grosor, aparentemente no llegando a la zona articular, y a su vez también nos muestran cómo el tendón, la porción larga del bíceps también se encontraba afectada. Entonces, importante tener en cuenta la ecografía al momento también de iniciar el tratamiento, porque casi no todos los pacientes al 100% inician con cirugía inicialmente. Entonces, no se olviden de lo que les acabo de mencionar. Esta parte que les estoy acá remarcando corresponde a la cabeza humeral, al hueso, en este caso. La otra zona, la zona del tendón. La zona de la bulsa, posteriormente deltoide, fascia y piel, que son importantes que ustedes los tengan en mente al momento de hacer una evaluación de una ecografía. Estos pacientes siempre nosotros hacemos también una resonancia magnética. En este caso, recomendarle a todos nuestros médicos que siempre es importante que deben ver todos los cortes, no es suficiente solamente ver un corte coronal, un oblicuo coronal, hay que hacer una correlación siempre en sagital, incluso a veces en axial. Entonces, me gustaría mucho la opinión, en este caso me gustaría el doctor Fernando Claro, si está por ahí. Le voy a pasar las 3 imágenes de mi sospecha de lesión y qué piensa y qué opina de él. Muchas personas probablemente si lo ven así, estoy pasando imagen, no es una lesión tan aparente, sin embargo, si recuerdan, el paciente tenía una clínica bastante aparatosa. Olvidé decirle que el paciente ya tenía 6 meses de evolución, había hecho más de 40 fisioterapias, había sido sometido a una serie de terapias, incluso estuvo en Europa, fue tratado con medicación por vía oral, y francamente llega ya casi con la conducta en la mano de decir, opérenme. Entonces, fíjense cómo en este corte sagital, siempre nosotros hacemos el seguimiento, ¿no?, de la inserción del supraespinoso. Aquí yo no veo una lesión aparente, pero sin embargo, ya debemos sospechar porque acá veo como una solución de continuidad, acá la inserción no la veo completamente, y en este caso, en este paciente en particular, sí nos tocó revisarlo muy bien, y finalmente ir al corte extremo, y fíjense cómo acá sí evidencio un desgarre total en la inserción del tendón del supraespinoso que va a ser importante para tomar conducta. No es suficiente ver un corte coronal, es importante que siempre veamos un corte axial, en este caso para evaluar también evaluar el bíceps y el subescapular. Recordemos que usualmente no vamos a encontrar una lesión del subescapular aislado, casi siempre va asociada a lesiones del supraespinoso, y en este caso también ver las características físicas que nos muestra una imagen en cuanto a el tendón del bíceps. Posteriormente siempre hacer también un corte sagital, hace rato mostraban importante la atrofia gracia. Perdón. ¿Sí? He visto 3 de las resonancias en donde se ve, puedes poner la última, no, la coronal. Esta es la anterior. Okay. No, siguiente. Creo que es la última de las resonancias. Aquí también se observa lo mismo. Tiene una artrosis acromioclavicular. Aquí el hueso, la parte ósea está con señal de densidad baja, está blanco. Si tienes la última, en la última se ve mejor todavía. En esta. Mira cómo está haciendo artrosis, tiene inflamación, tiene aumento de volumen a nivel de la cápsula superior. Y bueno, es un dato importante porque, como dices, la ruptura clínica en la resonancia no se ve tan grande, excepto en un solo corte, en uno de los que mostraste. En el resto de los otros cortes no se ve. Y en este se ve el manguito ahí, pero se ve sobre todo una artrosis acromioclavicular. Y es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta para saber. Ahora, evidentemente esta artrosis con aumento de volumen al espacio subacromial va a provocar un síndrome de impacto, pero el síndrome de impacto no siempre es quirúrgico.
Exactamente, ¿no? Pero a ello sumamos la clínica que tiene el paciente y también los antecedentes, en este caso traumáticos. Muchos de los pacientes usualmente que llegan a la consulta por dolor del hombro, inicialmente puede que sí hayan tenido clínica anteriormente y ya algo desencadena o gatilla la situación de que lleven a que tengamos que hacer alguna terapia conservadora o a veces quirúrgica. Pero sí son importantes los datos degenerativos que pueda tener el paciente. Recordemos que también él tiene 73 años. Entonces, evidentemente ya ustedes tienen un diagnóstico, el paciente sí con una lesión en este caso del supraespinoso, el tendón del bíceps, con la artrosis acromioclavicular. Pero en este caso, este paciente, como les mencionaba anteriormente, optaron en primer caso, no llegó inicialmente con nosotros, por un tratamiento conservador. Entonces, la pregunta es ¿hasta cuándo? Hay muchos ortopedistas acá que puede que sí, le damos calmantes, hacemos infiltraciones, incluso hay gente que pone hasta PRP o hace otro tipo de terapia que no tiene ninguna evidencia científica a ese nivel. ¿Hasta cuándo es que nosotros debemos esperar a que un paciente deje de hacer el tratamiento conservador? ¿Qué opina, doctor Calderón? No te presté atención, estaba respondiendo a una de las preguntas. Perdón, ¿puedes repetir? Con el tratamiento conservador, sí, evidentemente. Me voy mucho por los comprimidos, sí, fisioterapia también, pero yo sé que tú manejas ondas de choque. Para mí es de preferencia el tratamiento en un paciente que es deportista, que es lo que más veo, le recomiendo ondas de choque porque eso permite recuperarse más rápido. Siempre se le ofrece el tratamiento de fisioterapia inicialmente, siempre, y si no está yendo bien, hacemos las ondas de choque, pero siempre comienzo también con una radiografía y una ecografía en casos de que no sospeche de lesión de manguito. Pero si ya sospecho de una lesión de manguito o el paciente no está yendo de forma adecuada, entonces le solicito una resonancia. Si en la resonancia no encuentro ninguna lesión, y hago todo el esquema, todo, y no encuentro ninguna lesión, vuelvo a comenzar de cero, que a veces nos pasa y hay que saber reconocerlo. A veces haces todo y no encuentras ninguna lesión, y entonces lo mejor, creo yo, es comenzar de cero otra vez, volver a hacer anamnesis, volver a hacer examen físico, volver a hacer si es necesario, algunos otros exámenes, o revisar mejor la resonancia. A veces yo me voy al centro de imagenología, porque ellos tienen computadoras y pantallas de grado médico diferentes a las nuestras, que nos permite revisar mejor las imágenes, ¿no? Yo creo que eso es creo que es la respuesta. Ok, doctor Claros, ¿hasta cuándo usted hace un tratamiento conservador en un paciente con todo lo que le acabo de relatar antes de ir a cirugía? ¿Qué es lo que espera y cuándo dice me voy a cirugía? En este paciente que prácticamente llega a nosotros después de 6 meses de evolución, cuando ya agotó terapias, medicación y todo lo que pudo hacer, tanto en nuestro país como fuera de él, nosotros sí prácticamente ofrecimos la conducta quirúrgica al paciente. El paciente de hecho también ya lo sabía porque había hecho consultas en otros lados. Muchas veces también los pacientes tienen terror en cuanto a la conducta cirugía de hombro, probablemente por malos consejos, ¿no? En este caso, siempre es importante que cuando nosotros decidimos hacer una artroscopía, siempre es importante que nosotros tengamos también pasos sistematizados para cuando iniciamos esta. En este caso, siempre empezar con una exploración, siempre hacer una revisión del bíceps y ya sea tomar una decisión de tenotomía o de una tenodesis de acuerdo al caso. Siempre identificar la lesión. Importante que nosotros tengamos la identificación de la configuración de la lesión, la cual nos va a llevar prácticamente a la respuesta en cuanto a la sutura que nosotros debamos hacer. Muchas veces sí necesitamos hacer liberación de tejidos, bursectomías, la colocación del ancla, el anudamiento y para muchos probablemente controversialmente la acromioplastia, pero en nuestro caso nosotros hemos encontrado mucha correlación entre este tipo de lesiones que les acabo de mostrar y la forma del acromio. Entonces, en este caso, sí empezamos haciendo una revisión, una exploración, identificamos el bíceps, si se encontraba con características inflamatorias, decidimos hacer una tenotomía. Y en este caso, les explicaba anteriormente, es importante que el equipo quirúrgico que tú tengas y que te acompañe también sea consciente de las necesidades que tú tienes, porque es difícil a veces manejar una cámara, manejar la sutura,
Y en este caso nosotros sí tenemos aditamentos externos que sí nos ayudan a mejorar la visualización como tractores externos. Y sí es importante la configuración como ustedes las ven acá, para definir qué tipo de sutura y cómo lo vamos a realizar y si realizamos una hilera o doble hilera. Igualmente acá, importante, la configuración de la lesión que el paciente va a tener, la cual debemos identificar quizás con una resonancia inicialmente, y si no, porque a veces no es suficiente dentro de la cirugía ir a mirar cuál es la configuración de la lesión y por lo tanto tomar una conducta para hacer una reparación. Estas son imágenes del doctor Francisco Cruz. En este caso sí hicimos la tenotomía, como se lo mencioné. Acá sí encontramos una lesión que parece muy pequeña, que sin embargo causa bastante clínica. Es un desgarro en el espesor, en la inserción del tendón del supraespinoso. Siempre, como todos, hacemos una medición y a través de esa medición ya hacemos el planeamiento también de qué es lo que vamos a hacer, el posicionamiento de la sutura, del ancla que vamos a poner, y el tipo de suturas, como hace rato mencionaba también el doctor Patiño, para hacer la reparación. En este caso sí hicimos solamente una hilera, por las características del tejido del paciente y los datos de calidad. Sí optamos por hacer un rib stop. Y en nuestro caso nosotros casi en un 90%, si no puedo decir 100%, siempre hacemos acromioplastías, porque sí hallamos una asociación. Si ustedes se fijan en esta parte inferior, estaba en asociación a la forma del acromion. Entonces es importante y es esencial que nosotros recordemos que cualquier cirugía, reconstrucción y reparación siempre debe maximizar la estabilidad mecánica para permitir que haya una cicatrización biológica adecuada, obviamente siempre que se pueda. Entonces, como recomendaciones, tener en cuenta que hay que personalizar al paciente, hay que ver la edad que éste tenga, la cronicidad también es importante, la calidad del tendón, la atrofia grasa, el tamaño de la lesión, la retracción, y no olvidemos de que siempre debemos colocar el tendón sin tensión. No hay que lateralizar, como hace rato mencionó el doctor Patiño, la inserción, conocer e identificar siempre la configuración y de esta manera hacer la restauración del footprint. Y en tejidos de mala calidad sí es recomendable hacer un rib stop. Muchas gracias. Gracias, doctora Gantier. Bueno, para los que nos están escuchando, tenemos alrededor de 70 espectadores. Se pueden hacer preguntas a través del chat, tenemos unos 15 minutos para poderlo hacer. Para el doctor Calderón, pasamos rápido los casos clínicos. Hacía la consideración de que en la imagen del caso de la doctora Gantier veía una artrosis acromioclavicular. Doctor, en todos los casos usted en los que ve una artrosis acromioclavicular, como en el caso que presentó la doctora, que no tenía dolor en la zona acromioclavicular, hace el MUNFOR, la resección del tercio externo de la clavícula. ¿Cuál es la conducta habitualmente que usted toma cuando tiene una artrosis acromioclavicular que no siempre es sintomática? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que todos los casos que tienen artrosis acromioclavicular están provocando un síndrome de pinzamiento subacromial. Al provocar el pinzamiento subacromial va a provocar en el futuro una lesión de manguito de rotador progresiva. Como les decía, la mayor parte de los pacientes que yo veo son deportistas y son deportistas activos. Por lo tanto, si sé que no va a dejar el deporte, mi conducta es hacerles la resección de la clavícula distal para disminuir mi riesgo de re-ruptura. La mitad de los pacientes se quejan del dolor del hombro hacia el codo, irradiado, que todos conocemos, hacia la región posterior, etc. Pero cuando le tocas específicamente la acromioclavicular, también les duele. No de forma importante, pero sí les duele. Por lo tanto, en la mayoría de los casos les hago incluir este otro procedimiento más. Y un pequeño detalle, aprovecho el tiempo para decirles, bueno, la mayor parte de los jugadores de tenis y de racket, jugadores de raqueta, sienten que van a perder fuerza cuando les ofreces la tenotomía. Entonces, yo hago esto, sí lo hago a solicitud del paciente, como si fuese un menú, ¿no? O sea, el paciente quiere, si acepta la tenotomía, perfecto, pero si no, le hago una tenodesis. Bueno, para ser un poquito más específicos, en general, doctor Claros, ¿a quiénes les hace tenotomía? ¿A quiénes la tenodesis? Si podemos ser más puntuales. Bueno, quería aclarar una cuestión. Cuando un paciente tiene artrosis acromioclavicular, le hago
solo en los casos en que el paciente tiene clínica dolorosa en ese punto. Si normalmente, porque si uno puede ver, pues hay muchos pacientes a partir de los 40 años y ya tienen artrosis. La pregunta, Paul, era, ¿a quiénes hago tenotomía y a quiénes tenodesis? Exactamente. Bueno, en general, la tenotomía las hago en pacientes mayores de 65 años, a demanda, y los pacientes más activos trato de hacerles la tenodesis. Sí, creo que en general, para todos los que nos escuchan, hay que ser cautos con el tema de la resección del extremo discal. Si bien es una técnica adecuada, que como toda técnica puede tener sus complicaciones, creo que la indicación también está cuando el paciente es sintomático, tiene dolor en la articulación acromioclavicular. Por eso es importante dentro de nuestra planificación quirúrgica si ese gesto quirúrgico lo vamos a hacer o no en quirófano. En relación a lo del doctor Claros, creo que la tenotomía está definitivamente mucho más aceptada por el paciente añoso, por encima de los 60, 65 años, lo toleran muy bien. Nosotros hacemos mucha tenotomía, en pacientes jóvenes también la tenodesis. Todos hacen descompresión subacromial para el panel. Las respuestas más puntuales para que por favor puedan escucharnos. No, yo personalmente hago bursectomía y descompresión subacromial solo en los casos necesarios, y bursectomía parcial solamente porque si no le quitamos mucha irrigación. Sí, antes de eso, el doctor Calvo está escribiendo algo. No sé si me escucha, doctor Calvo. Sí, escucho. ¿Qué opinas sobre la artrosis acromioclavicular? Veo que escribiste algo, Ángel. ¿Qué nos puede decir? Sí, voy intentando opinar un poco para no interrumpir a los panelistas. No, por favor, interrúmpenos. No, que la artrosis acromioclavicular es una constante en todas las resonancias de los pacientes mayores de 45 años. No creo que haya que hacerles casi nunca nada, solo cuando son específicamente dolorosas. Y yo no actúo casi nunca en la acromioclavicular porque tampoco creo que causen ningún conflicto ni impingement. O sea, el impingement yo creo que no existe, de hecho. Y cuando hay una rotura de manguito, yo siempre hago una tenotomía, y siempre. La tenodesis, para mí, que es una tenodesis intraósea con una fijación estable, la reservo solo para pacientes jóvenes con manguito íntegro. Joven es siempre por debajo de mi edad, por debajo de los 55. Muy bien, gracias, Ángel. ¿Cómo te tolera el paciente de unos 50, 55 años la tenotomía? Si le has hecho una reparación de manguito, ¿cómo te tolera? España, solo hay dos perfiles de pacientes que no aceptan el posible defecto estético, que son las mujeres muy delgadas, las mujeres que son flacas, o los culturistas. Los culturistas eso no lo toleran bien y son las únicas opciones que se pueden plantear, pero el resto, si se lo explicas, asumen que el riesgo de mantener el dolor es mayor con la tenodesis que con la tenotomía. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Para el panel, para Ángel, para los que nos escuchan, ¿qué tenotomía? La mayor cantidad de los pacientes, evidentemente, no necesitan hacer una tenodesis. Y creo que esto es una cuestión tal vez cultural, no lo sé. Por lo menos cuando les explicas, no la aceptan. Siempre piensan y siempre creen que van a perder fuerza en el saque, sobre todo, que es donde más elevas el brazo. Entonces, el paciente acá, por lo menos, los pacientes que yo veo en mi ciudad, no aceptan la tenotomía. Y ya me ha pasado que el paciente se ha ido a otro médico y se ha operado porque le han ofrecido la tenodesis en conjunto. Entonces, evidentemente, estoy de acuerdo en que no hay que hacerles tenodesis a todos los pacientes, pero esto es una cuestión también cultural, ¿no? Víctor Naula también está en la conferencia, está escribiendo una cosa importante. Le voy a dar paso, creo que es mejor que le demos paso a él para que comente al respecto del pinzamiento subacromial y de la artrosis acromioclavicular, que es un dato exacto, como él lo comenta, es así. Víctor, ¿nos escuchas, querido Víctor? Hola, Víctor. Víctor, creo que no nos está escuchando. Hola, ¿ahí me escuchan? Está. Víctor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Saludos, un abrazo para todos. Excelentes conferencias, excelentes casos. Solamente un aporte. Nunca nos olvidemos de la clínica. Cuando el paciente refiere con un dedo dónde está el dolor, generalmente ubica el dolor a nivel del acromioclavicular.
mientras que si que lo hace con la mano entera, definitivamente la sintomatología no es de la acromioclavicular. Y otra cosa importante, cuando comienzan a hacer estas exostosis a nivel de la parte inferior, la presión o el conflicto que se realiza es a nivel del músculo, no al tendón. Por lo tanto, si uno cuando hace la artroscopía puede hacer un mini Montfort para sacar esos osteofitos, pero generalmente eso nunca va a rozar en el tendón en la reparación, porque generalmente el tendón no llega a nivel de la articulación acromioclavicular. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la hepatogenia del pinzamiento, del impeachment, es diferente. Y ahora, sobre todo, se aboca a la parte lateral más que anterolateral. Cambiando un poco de tema, en relación a la descompresión subacromial, para que todos opinemos. ¿Está Ángel opinando algo? ¿Qué opina el panel? ¿A todos les hacen acromioplastia, hacen descompresión subacromial? Ángel, ¿qué opinas? Yo lo he escrito ahí para no interrumpir, que cuando la rotura del tendón es reparable, yo siempre hago acromioplastia. ¿Por qué? Pues porque la llevo haciendo 25 años sin problemas, tienes mejor espacio para trabajar, aporta sangre, que siempre va a ser beneficiosa para la reparación. El problema es que si el tendón no es reparable, hay que conservar el arco coracoacromial. Y entonces, para mí ahí, la acromioplastia está prohibida. Nunca. Ok, perfecto, es clarísimo. ¿El panel qué opina? Cristian, Rodrigo, Cruz, ¿tiene una opinión? Mientras van hablando personalmente... Una pregunta para el resto de panelistas, para el doctor Calvo y también para el doctor Naula. No sé si es que ellos, en casos de que tengan pacientes con ruptura masiva y debido a la ruptura y a la progresión de la ruptura en el tiempo, en estos pacientes decidan hacerle, bueno, el doctor lo acaba de comentar, lo de más frecuentemente la tuberculoplastia o la resección lateral del acromion, en caso para disminuir el ángulo crítico. No sé de qué opinan especialmente el doctor Naula, el doctor Calvo, acerca de esta situación, cuando hacer una resección lateral del acromion, cuánto... Para cambiar el ángulo crítico, dices tú, ¿verdad? Resecciona y cuando... Así es, exactamente. Bueno, Ángel. Yo sí contesto, yo no la realizo. Yo, cuando hay una rotura masiva, intento, si creo que la reparación va a tener una viabilidad, yo hago una acromioplastia conservadora, normal, como he hecho siempre. Mi acromioplastia siempre es muy conservadora. Y si veo que no es reparable, no hago ningún tipo de acromioplastia. Perfecto. Veamos, el balón subacromial, cualquier tipo de tratamiento paliativo, que no es una reparación anatómica, no hago acromioplastia. Perfecto. Víctor, ¿qué opinas de corregir el ángulo acromial? Bueno, este es un concepto que últimamente lo menciona el doctor Christian Gerber, pero definitivamente por escuela, yo me formé con el doctor Alessandro Castaña y prácticamente, como dice el doctor Calvo, hacíamos acromioplastia de inicio para poder mejorar nuestra visión, te mejora completamente la capacidad visual en la reparación. Y actualmente estoy haciendo cada vez más tuberoplastias porque se están viendo este tipo de exostosis que también pueden generar conflictos en la reparación que tú realizas. Perfecto. Sí, evidentemente, yo creo que es cuestión de un poco de formación. Cuando yo empecé a hacer artroscopía, el año 2000, de hombro, cuando todavía estaba haciendo mi formación, no había bombas. Por lo tanto, era una obligación prácticamente el hacer una acromioplastia para tener mejor visión. Después de que han aparecido las bombas, ya se ha dejado de hacer mucho la acromioplastia y yo me he terminado de formar en artroscopía después del 2010 y por lo tanto, en general, yo no hago acromioplastías. Con relación a la tuberoplastía, evidentemente yo solo la hago en los casos que tienes en la radiografía, ves una tuberoscopia muy grande, como si hubiese crecido ahí un osteofito. En ese tipo de casos, comparto la idea con Víctor. Es una cosa que está empezando a aparecer más para disminuir el ángulo crítico, es una cosa buena, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Como vas a quitar mucho la cortical,
se te va a quedar mucho esponjosa, tienes que utilizar anclas adecuadas para ese tipo de hueso. Entonces, no es cuestión de hacerle tuberoplastías a todos los pacientes, sino tienes que ver la calidad de hueso con la que te vas a quedar y tener un ancla adecuada para esa calidad de hueso. Sí, creo que en relación al ángulo crítico hay que tener varias consideraciones. Primero, la radiografía tiene que ser absolutamente correctamente bien tomada. Una AP con todas las indicaciones que se refieren en este caso, porque de lo contrario vamos a tener una adecuada medición del ángulo y probablemente estemos corrigiendo algo que no deba corregirse. Entonces creo que todavía ese tema, ese punto, es muy difícil. La diferencia interobservador es mucha en cuál es una radiografía buena y cuál no es una radiografía buena para corregir el ángulo crítico, así que creo que hay que ser cuidadosos de esto. Personalmente nosotros en el caso de la descompresión subacromial la hacemos en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes a los cuales reparamos manguito rotador, como decía Ángel, porque encontramos una asociación muy grande y la artroscopía nos da esa posibilidad de ver claramente cómo el osteofito va lastimando y habitualmente por lo menos a los que nos toca ver a nosotros, gran parte de las lesiones del manguito rotador anatómicamente tienen relación con este osteofito anterolateral y sobre todo lateral, de tal forma que en esos casos siempre las realizamos. Ángel, Víctor, ¿qué experiencia tienen con el tema del balón subacromial? En el país, acá en Bolivia, no tenemos ese recurso por el tema de registro médico. ¿Qué opinan sobre esto en casos de lesiones masivas? Por favor, si pueden darles una opinión. Bueno, yo he formado parte del equipo, no de diseño, pero sí de estudio, y siempre he cuestionado y me he enfrentado a los ingenieros de Orthospace, de los creadores, porque no he creído nunca que el balón actuara como ellos decían que actuaba, que era como creando un tejido de interposición o similar. Ni desciende la cabeza ni crea ningún tejido de interposición. Los resultados que podemos esperar son exactamente los mismos que podemos esperar con todas las técnicas que hay para las roturas irreparables. Entre un 80%, entre el 80% quizás sea la cifra mágica, de la reconstrucción capsular superior, las transferencias del latissimus dorsi, cualquier técnica nos va a dar ese porcentaje de éxitos. Y el balón también. La mejor indicación es el paciente mayor que tiene un patrón activo completo y cuyo único síntoma es el dolor. Porque lo que hace el balón en realidad es permitirle una rehabilitación con poco dolor, una rehabilitación reglada. Todos mis pacientes la hacen con el mismo fisioterapeuta y llevan una pauta muy reglada de cómo se hace la fisioterapia para intentar mejorar el ritmo de la escápula, que es lo que hace que el paciente se cure. Pero con eso y con todas las demás técnicas. Muy bien, gracias Ángel. Víctor, no sé si tienes una opinión. Sí. Siempre me gusta utilizar un dicho. No todo lo nuevo es bueno, pero todo lo bueno siempre fue una vez nuevo. Entonces creo que el balón tiene sus indicaciones. Tiene sus indicaciones en ciertos casos, pero no en todos. Se está tratando de usar indiscriminadamente el balón. Sé que cirujanos están usando no solamente uno, sino 2 balones, pensando que el balón va a solucionar el problema en todas las lesiones masivas. Sin embargo, yo pienso que ahora lo que nosotros hemos hecho y la experiencia que hemos tenido es con la aumentación con dermis celular. Y el balón va a ser más o menos como el efecto que dejó el colchón de agua en los 80. Cuando salió el colchón de agua, todo el mundo quería el colchón de agua, pero ¿quién duerme en un colchón de agua en estos momentos? Fue una etapa que duró cierto periodo nada más. Vamos a ver qué pasa en los años venideros y esperemos qué dicen los resultados. Gracias, Víctor. Ya para concluir, Bien. a ver, ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. No, iba a hacer una consideración, que es que lo mismo ocurre con la reconstrucción capsular superior. Su creador, Teori Samihata, es mi amigo personal. Él ha estado en mi casa, he invitado a comer en mi casa, y él tiene buenos resultados poniendo un espaciador muy grueso de fascia lata, en torno a los 10 milímetros ya. Solo los trabajos que usan fascia lata con 10 milímetros de espesor están dando buenos resultados. Y eso es
porque también tiene un efecto espaciador, pero no los cura ni la reconstrucción, ni la dermis acelular, ni el balón. A los pacientes con una rotura irreparable los cura la fisioterapia. Y si lo que queremos es descender la cabeza, la única opción que tenemos es o tener un manguito funcionante y sincrónico o una prótesis reversa. No hay más. El resto es la fisioterapia, la curativa. No somos nosotros. Gracias, Ángel. De hecho, esa era mi próxima pregunta a Nils, que presentó un caso con reconstrucción capsular, a Amara, que también tenemos casos de reconstrucción capsular. Ángel ha dado una opinión sobre esto bastante clara. ¿Qué opinas, Nils, rápidamente, Amara? Yo creo que el balón, aunque no tenemos experiencia aquí, todo lo que he leído es simplemente un espaciador que dura un tiempo, no es eterno, porque se va a degradar, se va a romper y ya no sirve para nada. Me parece lo mismo que es la reconstrucción de cápsula superior. Le estás dando un tiempo más de vida porque ese tendón, sea halo o autoinjerto, con el tiempo se va a desgastar también. A algunos se les desgastará rápidamente y a otros en mucho tiempo seguramente. Pero si el paciente es un paciente con bastante edad, pues, y no tiene muchas condiciones, es mejor hacerle una reconstrucción de cápsula superior que una prótesis reversa. Ya hemos tenido algún caso de que las glenoides, no nos olvidemos que las prótesis tienen tamaños y nosotros somos pacientes más pequeños. Por lo menos aquí en La Paz somos pacientes, la mayoría son pacientes más pequeños, entonces los tamaños no siempre se adecúan a nuestros tamaños. Nos pasa lo mismo con los clavos endomedulares al inicio. Entonces, no son fabricadas para nuestro medio. Por lo tanto, tenemos que tener opciones alternativas. Y creo que esta es una opción alternativa, una cápsula superior, que antes pensaba hacerlo con mucha frecuencia y al final ahora tengo un poco de cuidado. Prefiero ponerles un parche, pero sí las hago. Creo que considerando la indicación, un paciente sin pseudoparálisis, conservando la rotación externa, probablemente que tenga dolor, sea un buen candidato para hacer una reconstrucción capsular superior. Considerando además de que la única forma de que tenemos que un paciente con un pseudoparálisis pueda levantar el hombro es medializando la glena y eso lo hacemos prácticamente solo con una prótesis reversa, como decía Ángel. Amara, ¿cuál es la experiencia con cápsula superior en Santa Cruz? Bueno, yo creo que lo importante es no dejar la evolución que puede tener un paciente con ¿Pueden poner sus videos para vernos, por favor? Yo tengo una consulta, no sé si me están escuchando. Sí, sí. Aquí en La Paz, y creo que en Bolivia, no tenemos mucha experiencia con las transferencias tendinosas, que cada vez se están poniendo más de moda, como siempre, como aclaro, ¿no? Más de moda. Están teniendo buenos resultados, pero por lo menos personalmente yo no he hecho solamente 2 casos de grande dorsal, o 3 casos de grande dorsal, y no ningún otro más. No sé si el resto de la gente tiene experiencia en transferencias tendinosas. Mi experiencia ha sido relativamente buena, he tenido buenos y malos resultados. Creo que la indicación tiene que ser la correcta. Tenemos experiencia en transferencias de trapecio inferior con algo injerto, como lo hace el doctor El Bazán. Los resultados pues, no son como uno esperaría, pero creo que es una alternativa más que tenemos que considerar. Es un paciente que no quiere una prótesis o no está indicado una prótesis reversa. Víctor, Ángel, ¿qué opinión tienen sobre lo que acaba de comentar las transferencias tendinosas? Bueno, mi experiencia fundamental es sobre la transferencia del latissimus dorsi, que proporciona unos resultados, pues, siento repetirlo, pero exactamente el mismo porcentaje que las demás. Aquí en España se usan mucho en el medio laboral, porque sí que el paciente que va bien tiene una posibilidad bastante alta de reincorporación a su trabajo habitual. Pero el porcentaje de éxitos es el mismo. Respecto al trapecio inferior, yo no tengo experiencia. Creo que el uso de un halo injerto entre medio de 2 estructuras me parece difícil que eso consiga una cicatrización
biológica. Bueno, hay estudios, de hecho, hay un artículo publicado por el doctor Burkhardt, que es un caso en el cual tuvo que hacer, de hecho es un caso sui generis, de hecho no hay más publicaciones sobre esto, tuvo que hacer una prótesis en el caso de una reconstrucción capsular superior con aloinjerto, y ahí claramente hace un examen histológico, está publicado en el 2018, hace un examen histológico de la cápsula superior y encuentra que este aloinjerto de dermis de cápsula superior se integró, tenía ya características histológicas de un tejido que semejaban al tejido receptor. Por lo tanto, aparentemente el aloinjerto sí logra incorporarse al cuerpo. Amara, vuelvo contigo. ¿Qué opinión tienes sobre la transferencia, sobre la reconstrucción? Te preguntaba hace rato que se está haciendo allá. Bueno, nosotros sí tenemos buena experiencia en relación. Más volumen, si puedes abrir. Ya. Rápidamente, si podemos irnos a Mara, volumen. ¿Me escucha? Te escucho lejos. Hola. Sí, le escuchamos, doctora, lejos. Ahora sí. Bueno, nosotros sí tenemos buena experiencia en cuanto a la reconstrucción de la cápsula superior. Evidentemente, la funcionalidad que los pacientes han presentado con el tiempo ha sido muy favorable. De hecho, ellos mismos lo agradecen. Sin embargo, con las transferencias tendinosas, nosotros sí hemos estado haciendo transferencias del trapecio inferior y en este caso sí hemos encontrado como un enlentecimiento en lo que nosotros nos gustaría funcionalmente que el paciente estuviera con mayor movilidad. Sin embargo, tanto uno como la otra hay que explicarle siempre al paciente la evolución pues, que pueda tener ellos y en algunos casos quizás tomar otra conducta como una prótesis, ¿no? Sí, lo que hemos visto en general con la transferencia del trapecio inferior es que mejora mucho la rotación externa si consideramos para lesiones póstero-superiores. El trapecio inferior con interposición de aloinjerto. Mejoran mucho la rotación externa, mejoran algo la abducción, pero definitivamente no es el resultado que el paciente y nosotros esperamos. Adelante, Víctor. Bueno, me parece que los casos que presenta... Paul, quiero hacer una pregunta. Sí, está hablando Víctor, si nos esperas, Fernando, perdón. Dale, Víctor. Te decía que cuando vemos los casos que presenta Bassem en sus conferencias, definitivamente a veces yo me siento hasta mal, pero definitivamente porque no tenía experiencia, recién comenzamos a hacer transposiciones, que no es una técnica nueva, es una técnica de cirujanos de cirugía abierta, pero definitivamente los resultados que se obtienen es lograr un hombro funcional en un hombro pseudoparalítico. Definitivamente hay que estar bien claros en eso. Exactamente. Sí, muy bien. Gracias, Víctor. Tal vez la última pregunta y nos vamos despidiendo por el horario. Fernando. Solo tengo una consulta. Ustedes que tal vez son los que tienen más experiencia en transferencia del trapecio inferior en Bolivia, ¿cuál es el tiempo de seguimiento que tienen sus pacientes y para dar los resultados que están mencionando? Porque me acuerdo que hablamos en el Congreso Mundial, no tenía ningún caso, y ahora ¿cuántos casos tiene? Tenemos algunos casos, definitivamente uno de los casos está dentro de los 6 meses, pero ya esperábamos dentro de los 6 meses tener un mejor resultado de los pacientes. Uno de ellos lleva 3 meses y ha mejorado la rotación externa y la abducción apenas unos 20 grados mejoró. Revisando lo que dice el autor de la técnica, probablemente hay que darle más tiempo. Creo que en ningún lado hay una gran experiencia. Todos estamos empezando a hacer experiencia con este tema de las transferencias, pero a 6 meses, que es lo que tenemos, realmente no es una, pues creo que el primer paciente se acerca a los 6 meses, no es una gran mejoría la que hemos visto en cuanto a la abducción, sí la rotación externa. Y como dice Víctor, tenemos que arreglar el hombro pseudoparalítico. Probablemente ese paciente quede contento con lo que obtiene con la transferencia, pero creo que no es del todo satisfactoria. No sé si hay alguna cuestión más. Tengo una opinión al respecto. Esto de las transferencias tendinosas, la técnica puede ser compleja, fácil, depende para cada uno, pero creo que es fundamental la fisioterapia. Los 3 casos que nosotros tenemos de grande dorsal, nunca hemos hecho uno de trapecio. Los tres casos que tengo de grande dorsal, uno fue muy mal, uno fue más o menos y el otro fue muy bien. Ahora, el que fue muy bien fue porque tuvo una fisioterapia
adecuada, controlada y recuperó fuerza, elevación, etc. Y la persona que no recuperó nada, bueno, primero que no era la mejor indicación y segundo que la fisioterapia que hizo fue muy irregular. Por lo tanto, no solamente creo que tenga que estar entrenado el equipo quirúrgico, sino es fundamental tener un equipo de fisioterapia para que recupere este tipo de lesiones. Totalmente de acuerdo. Víctor, Ángel, para despedirse, algún comentario final. Les agradecemos mucho que hayan participado y estado junto a nosotros. ¿Algún comentario, Ángel, Víctor? No, muchas gracias, que ha sido un placer muy grande estar con todos vosotros. Gracias, Ángel. Solamente... Amara, por favor. Tengo una pregunta para el doctor Ángel Calvo y el doctor Víctor Naula. ¿Qué opinan ustedes si la transferencia de trapecio inferior hace una cobertura póstero superior? En ese caso estamos hablando de que el fulcro total de la cabeza humeral no está completa y esta va a tender a hacer una ascensión. ¿Qué opinan? Yo sé que la pregunta es un poco loca, pero ¿qué opinan de hacer una reconstrucción de la cápsula superior sumado a eso si crees que tus resultados funcionales no son adecuados? Es un paciente que no quiere prótesis, porque la indicación sería prótesis reversa. Exacto. Claro, es que yo tengo una opinión quizá un poquito diferente. El caso que me preguntas es un caso extremo que probablemente una prótesis reversa va a dar el mejor resultado. Yo cada vez pongo las prótesis reversas en pacientes más jóvenes. Ya no me asustan las barreras de edad, sobre todo con las nuevas prótesis sin cemento y que dan unos resultados magníficos, incluso en seguimientos más largos. Pero mi guía en el hombro es el tendón del subescapular. Si el tendón del subescapular está bien, cualquier cosa que hagas va a funcionar y además con la misma expectativa. Si el tendón del subescapular está mal o no es reparable, no va a funcionar absolutamente nada. Entonces, si el tendón del subescapular está bien y es funcionante o reparable, yo opto siempre por la opción más sencilla. Muchas gracias, Ángel. Víctor, para despedirte. Bueno, yo pienso que las transposiciones tendinosas sumadas a tenemos que entender algo importantísimo. Cada vez que logramos hacer procedimientos artroscópicos en lesiones masivas, el tiempo de cirugía se prolonga. Y nosotros estamos viendo algo que no nos estábamos dando cuenta. Ustedes pesen a un paciente antes de la artroscopía de hombro y pésenlo después. Y vean cuánto peso gana este paciente por la cantidad de líquido que tiene. Muchas veces vemos los hombros que están completamente llenos de líquido hasta el pectoral. Y decir, efectivamente, gracias a Dios, en 1 o 2 días máximo se reabsorben. Pero hay que considerar en estos pacientes que generalmente pueden tener algún defecto de bomba y podemos complicar más el remedio que la enfermedad. Simplemente pienso que siguen así, es una cirugía que es a la carta y que cada paciente es un mundo aparte. Por lo tanto, existen muchas estrategias. Hay transposiciones no solamente del dorsal, del trapecio, ahora hablan del trapecio contralateral, que lo hicimos ya, transposiciones del trapecio superior, muchas técnicas para poder, pectoral menor en caso de una lesión del subescapular, pero ya les digo, el hombro es una articulación fantástica que cada vez tenemos que estudiarla más y más. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctores. Gracias.